Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profesor. Buenos días, ¿Están profe. uniendo más personas? Tenemos 2 minuticos más, a ver quién más se une. Bueno, muchachos, pasar también a recordarles, los que no han enviado el trabajo todavía, por favor lo pueden enviar hasta ahorita. Cuando finalice la clase, voy a terminar de pasar las notas de los que no han enviado. Entonces, por favor, pónganse el día para que no se queden sin la nota. Una vez termine de pasar el listado, no se va a recibir más trabajos, ¿no? Porque tuvieron ya 3 semanas para entregar todos los 3 trabajos. El día de hoy no se va a manejar guía, se va a manejar la clase y una actividad parecida a la que hemos realizado durante todo este tiempo con quizzes. Entonces tengan a la mano el celular, el computador. Recuerden que es la última clase del módulo, entonces estén atentos a la clase y pues nada, por favor enviarlos los que tienen pendiente el trabajo. Si saben de otro compañero que no lo ha enviado, por favor avísenle. Ya no ha ingresado o que no va a ingresar, avísenle. Profe, buenos días. Esos trabajos se le iban a enviar correo o a WhatsApp. Yo se los envié al correo y no sé si ya lo recibió o no. Sí. El que lo envió está en mi correo, está en mi WhatsApp, no me preocupe. Estoy hablando con las personas que saben que no lo enviaron. Profe, buenos días, pero ¿cómo hace uno para saber que las actividades realmente le están llegando al correo? ¿Cómo? Sí, profe, porque yo mandé un trabajo en su correo y no me ha dado ni siquiera visto si ya lo revisó, nada por el estilo. Quisiera saber si ya Si usted... usted lo envió, entonces debe estar ahí. Cuando yo ahorita termine de revisar, yo le aviso, le doy OK o recibido, ¿listo? Profe, también en mi caso yo se los envié al WhatsApp, pero pues hasta el momento no he recibido ninguna respuesta. No sé Sí, es si... que unos me enviaron un trabajo al WhatsApp, un trabajo al correo, otro trabajo al WhatsApp, o me lo enviaron al WhatsApp y al correo. Entonces, a algunos les respondí, a otros no, llegaron todos los mensajes y los tengo abajo. Y ahorita que los termine de revisar, pues les voy contestando, ¿listo? Ya un momento y ya empezamos. Profesor, buenos días. Buenos días. Yo no he enviado este último trabajo es porque a mí me prestan el portátil es así a raticos. Entonces, Ajá. si se lo puedo enviar en el día de hoy porque no lo he terminado, me hace falta el plano. Bueno, listo. Gracias. Bueno.
Aló. ¿Y ahora? ¿Alguien me preguntó algo? Bueno, vamos a empezar con este video. Vamos a estar atentos. Recuerden que es la última clase. Vamos a participar más de lo que participamos en las siguientes clases. Entonces, vamos a empezar con ese video y seguimos con el tema. Un accidente le puede ocurrir a cualquiera en cualquier momento y cualquier lugar donde se encuentre, ya sea en su hogar, en el área laboral, de viaje o en la vía pública. Es por esta razón que debes tener a mano siempre un botiquín de primeros auxilios bien equipado con los elementos indispensables para poder preservar un accidente o si otra persona lo sufrió. Es por esta razón que, hoy en Club de Vida, vamos a contarte algunos consejos y qué elementos debes tener en tu botiquín de primeros auxilios para que esté perfectamente equipado. Comencemos primero con los objetos que se deben tener en cuestión. Cabe aclarar que las cantidades varían según el tamaño y el espacio que tenga la caja. Si debes manipular la herida de otra persona, lo recomendable es tener un par de guantes descartables de látex. Esto es para no contaminar la herida ni que vos entres en contacto con los fluidos de la otra persona. Con el tema de la limpieza, debes tener un jabón blanco neutro para limpiar la herida y las manos en el caso que vayas a manipularla. Otro antiséptico que se puede usar es una botellita de alcohol en gel o alcohol a 70%. Sin embargo, si bien es un buen antiséptico, te puede provocar mucho dolor. Por eso, lo conveniente es tener una botella de agua oxigenada a un volumen no mayor de 10 o iodopovidona. Ahora, si la herida fue por quemadura, lo recomendable es tener una solución salina o fisiológica o un gel con aloe vera. Para aplicar estos antisépticos, lo que conviene es tener una pieza de algodón estéril de uso médico para mojarlo y aplicar sobre la herida. Una opción puede ser tener una jeringa para drenar alguna herida o limpiarla de forma más focalizada. Una vez higienizada la herida con un antiséptico, si esta es menor y de fácil atención, debes tener una caja de apósitos protectores, tiritas o banditas elásticas, ya que no requieren de una gasa. Sin embargo, la herida puede ser profunda y si vas a necesitar una pieza de gasa, la misma debe ser estéril y no adhesiva. Además, debes tener un rollo de venda elástica para torceduras o esguinces y un vendaje triangular para mantener firme alguna parte del cuerpo, así como también un gel frío-calor. Algunas gasas y rollos vienen con un material adherente o clips. Sin embargo, el botiquín debe tener un rollo de cinta médica para mantenerlo firme y que no lesione la piel. Otro objeto que debes tener es una goma de látex para realizar un torniquete en el caso que sea necesario. En cuanto a los utensilios, una buena opción es tener un cortaplumas completo. Si no se dispone de este, debe tener una tijera plegable para poder cortar las gasas, vendas o la ropa de la víctima. Como también pinzas para extraer elementos pequeños como astillas. Esto puede estar acompañado con una pequeña lupa para poder visualizar bien la zona. Además de una hoja de bisturí y un alfiler de gancho para mantener firme la gasa o venda elástica. En cuanto a pastillas u otros medicamentos como antibióticos, se puede tener un blister de paracetamol para bajar la fiebre y uno de ibuprofeno para calmar el dolor. Sin embargo, algunas personas afirman que estas medicinas pueden inducir a la automedicación cuando verdaderamente no lo requieran. Por eso no se recomienda que estén en el botiquín. Ahora, lo que sí debes tener es un termómetro digital con pilas para estar seguro que la persona o vos tengan fiebre o no. Por último, debes tener además manuales o documentos que muestren cómo es el uso correcto de los diferentes productos. Esto en el caso de que no sepas cómo utilizarlos correctamente. Como así también una guía con los teléfonos de emergencias, familiares o personas importantes que vayas a necesitar contactarte. También puedes llegar a necesitar papel y lápiz para escribir. Ahora bien, no solo debes tener estos elementos en el botiquín, dependiendo de dónde vayas y dónde te encuentres, los objetos van a variar dependiendo de la urgencia que ocurra. Por ejemplo, si vas a zonas montañosas o boscosas, conviene llevar una crema antiséptica para dolores musculares, como así también algún insecticida para tanto mosquitos como otros insectos. Una buena opción es tener una linterna chica de LED para poder revisar heridas cuando hay poca luz. Esto en el caso de que tu teléfono no posea esta aplicación. En caso de encontrarte en una zona de bajas temperaturas,
podés tener una práctica manta térmica de supervivencia. Como así también si vas a una zona veraniega, siempre conviene llevar crema solar de al menos un factor de protección de 30. Una vez conocidos todos estos objetos, vamos a pasar a contarte y centrarnos en el botiquín en cuestión y de algunas recomendaciones para mantenerlo a punto. Este debe ser impermeable y a prueba de golpes. En cuanto a su tamaño, este dependerá según la cantidad de elementos que tenga, ya que el tamaño de los productos no siempre es igual en todo el mundo, al igual que la cantidad de un mismo producto que le coloques. Eso sí, debe ser de fácil transporte y que tenga el suficiente espacio como para que queden todos los objetos de manera cómoda y no presionados al cerrar la tapa, ya que estos se pueden agrietar o romper. Además, esta caja debe guardarse en un lugar limpio, ya que los productos que se utilizan deben estar bien esterilizados para su uso, como también en un lugar fresco, seco y principalmente de fácil acceso, ya que en una urgencia hay que actuar lo más rápido posible. También debe estar ubicado lejos del alcance de los niños, ya que estos pueden tomarlo para jugar y perder algunos objetos importantes. Además, debes asegurarte que la caja quede bien cerrada, ya que puede abrirse accidentalmente y romperse algún objeto. Con el tema de los vencimientos de los insumos, debes evitar guardar los que no cuenten con una etiqueta apropiada o no se puedan leer correctamente la fecha de vencimiento por el desgaste. Es por eso que debes revisar la fecha de caducidad periódicamente para desecharlo y reponerlo si está vencido. Como conclusión, te podemos decir que si bien parecen muchos objetos para un botiquín, algunos sí son indispensables para atender de manera inmediata a una persona, ya que nunca se sabe con qué urgencia te puedes topar. Cualquier elemento va a tener que ser necesario en este caso, llegando a ser un factor determinante para lograr salvar vidas. De todas maneras, nos interesa saber tu opinión sobre este tema, como así también saber si conoces algún otro objeto que nos hayamos nombrado que sea imprescindible para el botiquín. Déjanos tu comentario debajo de este video. Gracias por ver este video. Si estos consejos te resultaron útiles, recuerda compartirlos con tus contactos. Participa con tus comentarios y además recordá suscribirte al Club de Vida TV para más videos. El concepto del botiquín erróneamente se considera una cajita que tiene alcohol, mertiolate, agua oxigenada, que normalmente nos serviría para una urgencia menor. Pero si estamos hablando de una urgencia que está de por medio de la vida de un ser humano, lo recomendable es un botiquín de urgencias, un botiquín que tenga los elementos para poder asistir a una situación que ponga en peligro la vida de un ser humano. Hay varios tipos de botiquines. Te recomendamos las mochilas botiquines. Hay mochilas como estas que son cangureras, que incluso lo deberías de traer en el automóvil, porque normalmente en un automóvil nadie carga un botiquín. Y estoy seguro que tú cuando sales en el auto, lo que menos piensas en decir, ay, hoy me toca chocar. A lo mejor tú manejas muy bien, pero si otro carro se impacta contra ti y hay personas lesionadas, es muy importante contar con lo mínimo indispensable para asistir a esa persona. También contamos mochilas botiquines, más grandes, más prácticas, pero lo elemental de un botiquín es lo siguiente. Si consideramos las prioridades en una persona, si la persona, en este caso, deja de respirar, tendrías que dar ventilación de boca a boca. Claro que si es tu hijo, si es tu esposo o tu esposa, ni lo piensas, lo haces de boca a boca. Pero es recomendable contar en el botiquín con un aditamento que se llama mascarilla de RCP. Una mascarilla de RCP nos serviría
para dar ventilación evitando el contacto directo. A lo mejor no es el rechazo de dar ventilación, pero si la persona se impregnó de alguna sustancia corrosiva y tú le das ventilación de boca a boca, te vas a contaminar. Por ello es recomendable en el botiquín una mascarilla de RCP. Hay varios modelos de mascarilla. La perilla de succión es fundamental. Ya te mencioné que nos ayuda a sacar secreciones. La utilizas tanto para bebés, para niños y para adultos. Cuando una persona sufre un accidente, es indispensable evitar que no pierda temperatura. Por ello, incluimos las sábanas térmicas. Las sábanas térmicas son sábanas de aluminio que, como ves, no ocupan mucho espacio, pero al extenderse cubren perfectamente hasta un adulto. El aluminio evita que tu temperatura se evapore, por lo tanto esto calienta más rápido que un cobertor convencional. Es importante tener tijeras como de este tipo, que se llaman tijeras de trabajo pesado, porque te llegan a cortar ropa, zapatos, alambres, cartón, si fuera necesario. Entonces son tijeras de trabajo pesado y son recomendables en un botiquín de primeros auxilios. Le agregamos lo que es una férula semirrígida. En el caso de suponer una fractura en un niño o en un adulto, este material es un material de aluminio con neopreno. Tiene la gran ventaja que se moldea a cómo haya quedado la fractura. Si yo no puedo alinear el brazo fracturado del niño, simplemente moldeo la férula en el brazo del niño y con una venda lo inmovilizo. Es mucho más práctico que estar buscando cartón. Entonces, una férula es reusable, es práctica, nos sirve para inmovilizar tanto brazos como piernas, tanto en adultos como en niños y en bebés. Otro aditamento que le vamos a agregar a nuestro botiquín es un termómetro. Un termómetro de mercurio en su estuche te aguanta perfectamente, porque en ocasiones el niño tiene fiebre y es clásico que diga, no, pues sí tiene calentura. Eso no es cuantificar la temperatura. Un termómetro es fundamental en un botiquín. Si quiero tener la certeza de que el niño tiene fiebre, hay que cuantificarla, ¿sí? Si un niño tiene fiebre, la manera más práctica de bajar la temperatura es por medios físicos, inicialmente. Esto quiere decir que puedes mojar una toalla, exprímela, colocas el en el abdomen y el muslos o también en la frente. Pero en los botiquines agregamos algo que se llama Colpack. El Colpack es una sustancia química que al momento de golpearlo se va a activar esa sustancia química y este paquete se convierte como si fuera hielo. Se pone muy frío, que te puede servir para golpes, que te puede servir para bajar la temperatura. Entonces es muy práctico en el botiquín tener un Colpack. Ya para un botiquín más grande, nosotros sí les recomendamos tener en casa un instrumento llamado esfingo-baumanómetro, que lo conocemos como baumanómetro o bauma. Las urgencias, claro, no en los niños, pero sí en las personas mayores, puede darse la presión alta. Entonces, en un curso de primeros auxilios, ustedes aprenden a tomar la presión y es importante tomar la presión arterial en los adultos porque, aunque las señales de una crisis de presión alta pueden ser zumbidos, ver lucecitas y mareos, hay gente que es de presión alta y nunca manifiesta ninguna señal. Por ello, a esta urgencia se le conoce como la muerte silenciosa, porque la gente puede ser hipertensa y no tener manifestaciones. Supongamos que tenemos la visita en casa, se siente mal, le tomo la presión arterial y tiene una presión muy alta. El yo identificar la urgencia, puedo evitarle una hemorragia cerebral, puedo estarle salvando la vida a esa persona. ¿Qué más vamos a meter en los botiquines? Vamos a incluir gasas. Nosotros les sugerimos que metan gasas en bolsas de plástico. Comprar un paquete de 200 gasas y metemos bloques de 20 a 30 gasas en bolsas de plástico. ¿Cuál es la finalidad? Aunque las gasas no son esterilizadas, son gasas limpias. Y en el caso de una hemorragia, yo tengo suficientes gasas para cohibir una hemorragia. En una gasa esterilizada, en cada sobre viene nada más una gasa y en lo que están rompiendo los sobres están perdiendo tiempo. En cambio aquí tengo una buena cantidad de gasas y para cohibir una hemorragia hago presión directa, elevación, presión indirecta y finalmente un vendaje compresivo, ¿sí? La bolsa me va a servir porque si hubiera sangre, yo evito el contacto directo con la sangre de esa persona a través de la bolsa de plástico. Por eso es que sugerimos que vengan bolsas de plásticos en los botiquines. Vamos a agregarle
vendas y lo recomendable son vendas de 10 centímetros. Las de 5 son muy pequeñas y las de 15 ya son demasiado voluminosas. Estas vendas de 10 centímetros nos van a ayudar tanto para adultos como para niños. La cantidad va a depender de cuántos son los que integran a tu familia. En el caso de quemaduras, que es una de las urgencias donde más errores se cometen, no vayas a colocar ni clara de huevo, ni aceite, ni mantequilla. Eso no ayuda. Vas a provocarle mayor daño a ese niño. ¿Qué es lo que se recomienda? Si no tengo un botiquín, cualquier trapo húmedo, lo más limpio posible, lo agarro, lo voy a humedecer, lo exprimo y lo coloco sobre la quemadura, siempre y cuando la quemadura sea menor a la extensión del antebrazo. Si la quemadura es más extensa, no voy a colocar trapos húmedos, simplemente voy a envolverlo con gasas y así me lo llevo al hospital. Si la persona a lo mejor trae una pulsera de metal, hay que quitarla porque esto sigue quemando. Algo que yo te recomendaría mucho en tu botiquín de primeros auxilios es el Burn Free. El Burn Free es una sustancia, es un gel que se recomienda para que en el caso de una quemadura, tú vas a colocar este gel sobre la quemadura. La gran ventaja es que te quita el ardor en cuestión de segundos, que eso es lo importante en una quemadura. Cuando alguien prende un cerillo y se quema el dedo, la reacción típica es aventar el cerillo e inmediatamente te llevas el dedo a la boca, porque lo que quieres es enfriar la lesión. No vas a colocar agua si la quemadura es muy extensa, pero sí puedes colocar Burn Free. Coloco Burn Free, lo llevo al hospital y en el hospital con agua se diluye y le van a dar el tratamiento definitivo. Una quemadura puede clasificarse en primero, segundo y tercer grado. Las de primer grado son quemaduras superficiales. Casi creo que todos hemos sufrido este tipo de quemaduras cuando nos exponemos en la playa demasiado tiempo al sol. Las de segundo grado se reconocen por la aparición de ámpulas, son las quemaduras que más arden. Y las de tercer grado son más profundas. Normalmente la zona central puede estar carbonizada y esa zona no hay dolor, pero alrededor hay quemaduras de segundo y de primer grado. Por ello es recomendable el Burn Free. Un botiquín equipado es fundamental. Un botiquín de estas características tú lo puedes conseguir si entras al sitio salvandovidas.com, ahí puedes encontrar información de cómo armar tu botiquín o conseguir detector de humo. Un detector de humo es vital en todas las casas. La gente, en el caso de un incendio, no muere por el fuego. Mueren normalmente por la inhalación de los gases. El humo, el monóxido de carbono, que es el resultado de la combustión de la madera, el papel o la tela, que seguramente todos tenemos en casa, es lo que va a provocar la asfixia y la muerte. Un detector de humo funciona a base de pila. Lo colocas en el cubo de la escalera si tu casa es de dos o más niveles. Si fuera de un solo nivel, en la sala es donde debe de colocarse. Funciona a base de pila y cuando detecten un incendio, lo primero que se produce es el humo, va a sonar una alarma. Una alarma que te da tiempo suficiente para poder salir del lugar. Un detector de humo no rebasa los 180 pesos. Son muy baratos, pero a veces nunca lo consideramos en casa. Yo te recomiendo y te sugiero que tengas en casa un detector de humo. A nadie nos gustaría vernos involucrados en una urgencia, pero nadie está exento. Hay que recordar que los accidentes son la primera causa de muerte en nuestro país. Esto se incrementa por la falta de ayuda y también por el retraso de los servicios de emergencia. Y sobre todo, si la gente que está alrededor no sabe cómo ayudar, como lo hemos visto en estas cápsulas, el pronóstico es malo. Tú puedes hacer la diferencia, tú puedes aprender a salvar vidas. Bueno, ¿cuántos siguen activos después de ver el video? Lo mío es que alguno no lo vería. A ver, vamos a pasar acá una pequeña lista.
Irmer Andrés, Kelly Andrea, Andy Ferney, Lora Inés Barros, María Diosa, María Lucas, Mireya, Nadine López, Presente. Patricia ¿Está Lagos, tomando lista? sí, señora, Jacqueline, Gina. No, listo. Solo nos quitamos porque no toman nadie. Profe, usted me llamó a mí, Carla Cristina Valencia. Cristina, sí, lo dije primerito. Cristina, Ah, profe, es que tengo interferencia con el internet. tranquila. Bueno, listo, Profe, a vamos a seguir. mí, ¿Profesor, usted dijo María Diosa o María Lucas? Diusa, Presente. bueno. ¿Listo? Entonces, María Diusa, me vas a leer la primera diapositiva que tenemos acá, que es ¿qué es un botiquín? ¿Qué es el botiquín? El botiquín de primeros auxilios es una, no veo, es una necesidad de todo lugar de trabajo, vivienda o transporte para atender a aquellos accidentes que inevitablemente suceden. Es indispensable que esté correctamente equipado y que su contenido se mantenga en condiciones adecuadas. Es conveniente revisar periódicamente los elementos de nuestro botiquín para descartar los que estén vencidos y reponer los que se gastaron. Listo. Entonces, siempre, ya hablamos del botiquín en una clase pasada, ¿cierto? Vamos a profundizar en ese tema. Hablamos fue mostrándoles un botiquín de ejemplo que tenía. Pero entonces hay recomendaciones principales, ¿sí? Y es que además de cumplir su función principal, que es ayudar en los primeros auxilios, debe tener un control. Ese control ¿qué consiste? En verificar que todos los elementos necesarios se encuentren en el botiquín, dependiendo del lugar en el que esté, ¿cierto? No es lo mismo un botiquín en el trabajo, que en la vivienda o en el transporte. Generalmente traen lo mismo, ¿sí? O cosas similares, elementos similares, pero siempre uno va más grande que el otro. El de una empresa, un botiquín debe ser más completo. El de una casa, pues siempre se usa un botiquín esencial, con cosas más básicas. Incluso en la casa se pueden incluir medicamentos, ¿sí? Porque se supone que se sabe qué sufre cada persona en la casa. Entonces, si tiene alguna alergia, si tiene alguna predisposición a sufrir alguna contraindicación con un medicamento, pues se sabe. Pero en una empresa, pues ya no deberíamos tener cualquier tipo de medicamentos, ¿sí? Que también es diferente en un carro, en un viaje, en una excursión, ¿sí? Entonces, estas situaciones se deben mantener botiquines, ¿sí? Entonces, ¿qué se debe revisar? Que esté primero en un lugar seguro, en un lugar fresco, que no le dé el sol, que no le dé el agua, o sea, no le dé la humedad, y que todos esos materiales no estén vencidos, que no estén oxidados, que se encuentren en buen estado, ¿sí? Muchas veces llenan los botiquines por llenarlos y no miran que los frascos que tengan buena tapa, que no se vayan a regar, ¿sí? Entonces hay que hacerles inspecciones periódicas a los botiquines para garantizar su funcionamiento correcto. Lora Inés, por favor. Sí, profe, importante incorpore en el botiquín un listado de teléfonos útiles de emergencia. Se recomienda que el botiquín sea transportable, pudiendo utilizarse una caja plástica o un bolso correctamente identificados.
Ajá, bueno, entonces, siempre se olvida eso, y siempre se olvida eso, y es que los listados de teléfono deben estar incluidos dentro del botiquín. ¿Por qué? Se debe conocer todos, no solamente el de la policía, ¿sí? Unos también el de la Cruz Roja, de la Defensa Civil. Entonces esos números son importantes, también el de una ambulancia, también el de algún centro médico. Se deben conocer todos estos números, ¿sí? ¿Qué se recomienda? Que sea transportable. Cuando decimos que sea transportable, no quiere decir que no sea una caja taladrada a la pared, ¿sí? O que sea puntillada a la pared, sino un recipiente en el que se pueda transportar no por medio de correas o por medio de manijas, ¿sí? Que sirva como un bolso, que sirva como un maletín de mano. Aquí nos habla de contenido básico de botiquín. Cuando nos habla de medicamentos hay que tener en cuenta de lo que les hablaba al principio. Y es que no en todos los botiquines se deben incluir los medicamentos. ¿En qué situaciones podemos incluir un medicamento? Como ya lo dije, en una casa, ¿sí? Porque sabemos cómo vamos a actuar frente a un medicamento. En una empresa, en muchas personas pues no sabemos cómo van a actuar esos medicamentos y si pueden actuar en contra de la persona. Bueno, material sanitario y los listados de emergencia. Esas son las tres cosas básicas que debe tener un botiquín. En este caso, en una empresa sería material sanitario y los teléfonos de emergencia. Bueno, tenemos medicamentos. María Diusa, ya me leyó María Diusa, ¿no? Sí. María Lucas. María Lucas. María Lucas. Entonces otro, no contesta María. Patricia, Señor, léame cuáles son los medicamentos, por favor. contenido básico del botiquín. Medicamentos, alcohol, agua oxigenada, analgésicos, laxantes, antiácidos, cicatrizantes, antitussígenos, povidona yodada. Oxígenos. ¿Aló? Señor, No lo escuché más. analgésicos, laxantes, Ajá. antiácidos, cicatrizantes, Oxígenos. antitussígenos, Ajá. povidona yodada. Bueno, ¿cuáles de esos cree Patricia que debe tener el botiquín? ¿Y cuáles no? Alcohol, agua oxigenada Sí. y povidona yodada. ¿Y de qué? Y la povidona yodada, El apoyo ayuda. ¿Por qué los otros no? El analgésico, el laxante, el antiácido. porque no son, o sea, no hay o sea, no hay un registro médico de si la persona a atender es alérgica o puede llegar a tener algún inconveniente o alguna reacción alérgica a algún otro medicamento. Exacto. Entonces imagínense en un botiquín un laxante o un antiácido. Esas son cosas que deben tener las personas por su necesidad, por su necesidad de salud, ¿no? Pero cada uno no debe estar disponible en un botiquín. Los antitoxígenos son medicamentos para la tos, ¿sí? Expectorantes o calmantes de la tos. Y la povidona y la povidona llevadas es otra sustancia antimicrobiana que evita la contaminación, ¿sí? Entonces, ¿en qué
¿En qué lugares podríamos tener ese completo contenido básico del botiquín y medicamentos? En una casa, ¿sí? En nuestro hogar podemos tener esos medicamentos. Recuerde que los analgésicos en una empresa tampoco van. No va ni el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, y tampoco va el acetaminofeno, ni ibuprofeno, no va ninguno de esos medicamentos, ¿sí? Contenido básico del botiquín en el material sanitario. Vamos a ver, Geraldine Macías. Muy buenos días, profe. Buen día, Geraldine. Lo del material que debe contener el botiquín sanitario. Algodón, compresas de gasas, vendas, esparadrapo, tiritas cicatrizantes, tijeras punta redonda, pinzas, termómetro, apósitos y desinfectantes. Desinfectantes. Listo. Entonces, esas cositas ya las habíamos visto en el botiquín que ya les mostré, ¿cierto? Las tenía todas. De pronto no les mostré fue el termómetro. Pero, pues ahí debería estar, ¿no? Entonces, funciones. Algodón, ¿qué función básica cumple? Limpieza. Compresas de gasas, función básica, evitar hemorragias, ¿sí? Cuando hay alguna herida o alguna cortada, se debe colocar compresas de gasas para detener el sangrado. Vendas. ¿Para qué nos servirán las vendas? Gilmer. Gilmer todavía se fue. Gilmer se fue. Bueno, ¿para qué nos servirán las vendas? Servirán las vendas para lograr también una inmovilización correcta en caso de alguna fractura, algún esguince, ¿sí? En caso de que no haya un inmovilizador, ya sea de cartón, de plástico, el inmovilizador que quiera, la venda también va a ayudar a inmovilizar el brazo o la pierna, ¿sí? En los brazos es muy bueno porque ayuda a tener el cable, a realizar un cabestrillo improvisado y permite que el brazo se mantenga estable. Esparadrapo. Bueno, nos sirve para realizar curaciones, pegar parte de las gasas, partes del algodón, cuando se quiere detener alguna de los tipos de heridas para trasladarlo a un sitio de salud, ¿sí? Bueno, tiritas cicatrizantes son las curitas, tijeras punta redonda. ¿Por qué punta redonda? Porque se tiene menos riesgo al atender a alguna persona, ¿sí? Que no vaya a causar ninguna lesión aparte de la que ya está sufriendo. Y también cuidarse el mismo personal que está atendiendo a la emergencia. Un momento. Listo. Entonces, las puntas redondas son las sirenas más seguras. De por sí, por eso las usan, son las recomendadas para usar por los niños, ¿cierto? Porque tienen menos riesgo a sufrir otra lesión. Pinzas. Nos ayuda a retirar cualquier material que nos esté causando alguna abrasión en la piel, algún material contaminante, piedras, tierra, ¿sí? Astillas de madera, astillas metálicas. Cualquier cosa que nos pueda afectar, las pinzas para retirar todo esto. Recuerda que no todas las emergencias son para trasladarse a un centro de salud inmediatamente, ¿no? Sino que hay algunas emergencias como una caída simple, una raspadura que se puede atender en el lugar. Entonces, todas estas herramientas son indispensables. El termómetro. El termómetro también lo muestro más adelante en otro tema, pero el termómetro debería ser digital, ¿sí? Mandar a recoger el termómetro con mercurio. ¿Por qué? Porque existen muchos eventos en los que este termómetro se parte, ¿cierto? Y jocosamente, erróneamente, agarran el termómetro
agarran el mercurio que cae porque se partió el termómetro y empiezan a jugar. Empiezan a pasárselo en las manos y sin saber que el mercurio poco a poco va ingresando por los poros de la piel y puede causar una intoxicación por un metal. Entonces, una intoxicación por mercurio es muy fuerte. Y entonces, eso está mandado a recoger, ¿sí? Debería ser, ¿qué? Digital. Y pues se debe mantener calibrado y con baterías durante la inspección periódica, ¿no? Bueno, apósitos y desinfectantes. Apósitos y compresas de gases cumplen la misma función, ¿sí? Desinfectantes, pues lo que ya hemos repetido muchas veces y es antimicrobianos que tengan cualquier contaminación que pueda causar algún material en la herida que estén atendiendo. Bueno, entonces ya hablamos de qué no debe tener un botiquín. O sea, aquí lo repetimos, medicamentos vencidos, también pues de por sí no debería tener medicamentos, ¿sí? Pero no debe tener medicamentos vencidos, por ejemplo, en los lugares como nuestras casas, en un viaje que de pronto también se incluyan medicamentos antidiarreicos, medicamentos para el mareo, para el vómito, antieméticos, pues se debe revisar estas fechas de vencimiento. Materiales oxidados, porque pues en vez de ayudar, pues vamos a causar peor daño, ¿no? Contaminando las heridas. Un termómetro que no funciona, ¿por qué? Porque si es de mercurio se ha partido, o si es digital que de pronto no tenga batería, o que no está calibrado y le bote mal las temperaturas. Ajá. Medicamentos sin prospecto ni envase original. Está erróneamente hecho trasladar medicamentos o sustancias a otros materiales u otros recipientes que no sea el propio donde se compró, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el mercurio cromo, la iodina povada, no deben trasladarse a otro recipiente. No, que yo tengo un botiquín un botiquín pequeño. Entonces yo compro unos recipientes pequeñitos y ahí tengo esos materiales. Está contraindicado. ¿Por qué? Muchos de los materiales en los que se envasan estas sustancias están diseñados especialmente para contener estas sustancias y prevenir que vayan a perder su efectividad, que también vayan a perder lo básico de su efectividad, ¿sí? O que vayan a cambiar sus reacciones y vayan a generar daño, ¿sí? Muchos de estos sustancias vienen en frascos que son blancos, ¿sí? No son transparentes. Entonces, esos envases son de por sí hechos para una función específica y es prevenir que muchas veces les entre el contacto con la luz o también protegen de temperaturas y que eviten que cambie su composición química o su accionar, ¿sí? También, cuando sucede alguna emergencia, alguna situación, se puede llegar a confundir eh, los elementos que están en el botiquín. No, no, Gilme, no he hecho la evaluación la hacemos después del descanso, ¿listo? ¿Sí está conectado, Gilme? Bueno, profe, gracias. Es que no tenía internet, me tocó buscar. Listo, Gilme, está bien. Bueno, entonces, está muy mal reemplazar todas estas sustancias. Vamos a ver quién más está por acá. Nadine, ¿está acá? Sí, profe. Nadine, léame esa diapositiva, por favor. Mantenimiento del botiquín. Hay que hacer una revisión periódica de contenido. Mínimo 2 veces al año. Revisión
de los medicamentos, revisión del material sanitario, conservar los envases originales y los correspondientes prospectos, eliminar los medicamentos caducados, pero no tirarlos a la basura, Bueno, llevarlos eso que de llevarlos a la farmacia, pues eso ya no se debe hacer, ¿no? Principalmente, pues al desechar los medicamentos deberíamos destruirlos, ¿sí? Muchas veces botamos los medicamentos o también otras cosas y son reutilizadas por la gente que no debe realizarlo, ¿sí? Entonces, no solo los medicamentos, por ejemplo, los frascos de los aceites, frascos de otros alimentos, de otros medicamentos, de cosas para los carros, cualquier frasco que venga, que sea comercial, debería destruirse. Porque siempre, siempre hay alguien, cuando ustedes ven los recicladores, ellos están buscando cómo reciclar y también buscando recipientes para cometer algún tipo de fechoría o usando imitaciones o réplicas falsas de todo lo que están vendiendo original, ¿sí? Entonces, todas estas cosas deben destruirse. Bueno. Bueno. Elementos indispensables que se usan. Entonces, en los accidentes tenemos antisépticos y material de curación e instrumental. Y en enfermedades repentinas tenemos medicamentos. Pero, recuerden, en enfermedades repentinas, lo que debemos realizar es el actuar dependiendo de la enfermedad. Si es una táctica epiléptica, si es un desmayo, si es vómito, si son diarreas, o si son pérdidas de las conciencias gracias a resfriados muy fuertes, siempre se debe realizar es la atención de prevenir que el paciente se haga más daño, ¿sí? Atendiéndolo de una vez y llevarlo al centro de salud a que sea atendido en ese lugar, ¿sí? Solamente vamos a utilizar antisépticos y material de curación en momentos de accidentes que suceda alguna lesión del paciente. Del resto, no se debe usar ningún medicamento, ¿sí? Bueno, esos son algunos ejemplos de sustancias que pueden prevenir contaminaciones. Bueno, háblenme de alguna otra sustancia que no esté aquí mencionada. Bueno, ¿qué otra sustancia no está aquí mencionada? El alcohol al 70% es la principal y la solución salina estéril también es la principal. El alcohol permite eliminar las bacterias y el agua estéril o la solución salina permite realizar los lavados. También debería tener un jabón neutro que permita también eliminar y desinfectar sin causar quemaduras alternas, ¿sí? El alcohol debe ser siempre el 70%. ¿Para qué? Garantizar que elimine las bacterias y adicional a esto que no vaya a causar mayor daño, porque recuerden que el alcohol también genera quemaduras. Por ejemplo, hay botiquines que tienen alcohol al 90%, eso está mal. Siempre se debe tener un alcohol al 70%. Entonces, por eso también es importante no cambiar los recipientes. Por ejemplo, si tienen un botiquín pequeño, pues deben adquirir los recipientes de estas sustancias, pero en presentaciones pequeñas, para no causar mayores daños. Bueno, para controlar las hemorragias, bueno, ya lo habíamos hablado, apósitos, algodones, compresas, ¿sí? Pues las curitas, pues en caso de cortaduras mínimas, lesiones por astillas. La instrumentación. Entonces tenemos guantes desechables para protegernos y proteger al paciente. También habla de una lupa. Una lupa también debería contener. ¿Para qué? Para poder
ayudar en la eliminación de cualquier objeto extraño que esté introducido en nuestra piel. Pañuelos, pues habla de pañuelos como un trapo limpio que debe tener el botiquín adicional a los apósitos y las gasas que también debe contener. Pinza, ya lo habíamos hablado, una linterna, porque no todas las situaciones son iguales ni en los mismos horarios, ¿sí? Hay empresas que trabajan en las noches, o algunos accidentes que suceden dentro de una empresa en un recinto cerrado y pues quedan oscuras, se van a la luz, pues quedan atrapados, se necesita una linterna. Primero para realizar una búsqueda, segundo para visualizar mejor un tipo de herida o cualquier lesión que se esté atendiendo. También la linterna sirve para evaluar la reacción de los pacientes, ¿sí? ¿Cómo? Colocando la luz sobre los ojos y verificando que las pupilas sean reactivas. ¿Qué quiere decir que las pupilas sean reactivas? Que tengan la dilatación, que presenten dilatación o contracción cuando se pone la luz frente a la pupila. Entonces, cuando se coloca la luz, se va a realizar una contracción. Y cuando se retira, va a hacer una dilatación de la pupila. Entonces, con eso verificamos de que el paciente no tenga ningún daño, porque cuando generalmente hay daños craneoencefálicos o hay una hemorragia en el cráneo, siempre esta reacción se detiene. Quedan los ojos con la pupila contraída y pues se puede verificar fácilmente que hay algún tipo de lesión. Bueno, teléfono de emergencia, bisturí, ¿sí? ¿Para qué? Para cortar y también eliminar cualquier cosa que esté causando alguna interferencia. Manta térmica. Ahora, esa manta térmica no se refiere a una cobija súper acolchada que tiene un tigre en la mitad, ¿sí pintado? No, esa no. Ahora vienen unas bolsitas pequeñitas, por el tamaño del guante, ¿sí? Y ahí vienen dobladas unas mantas térmicas, que son como unas hojas, son unas hojas especiales que sirven para aislar el calor y mantener el calor. Entonces, cuando se coloca esta manta sobre el cuerpo, ella evita que el calor que está dentro de la persona vaya a salirse y también va a detener las temperaturas externas. Entonces, previene el frío y previene el calor. ¿Sí? Entonces, si ustedes las han visto, son como unas hojas, como unos papelitos de tipo papel celofán, son como metálicas, con aspecto metálico y por el otro lado naranja. Pues estas son las indicadas, se deben tener varias de estas. Bolsas plásticas, un vasito se debe tener, aguja y hilo, bueno, en el caso de que depende del tipo del botiquín y lugar en el cual se vaya a utilizar, ¿no? Bueno, hay una controversia y es que hablaban de que en un botiquín se debe tener preservativos. ¿Ustedes qué creen? A los que están prestando atención, ¿un botiquín debería tener preservativos? En ciertos casos sí, profesor, porque hay en ocasiones que se requiere amarrar o cualquier situación para apretar algo, para detener una hemorragia o... Exacto. Porque también son muy útiles para hacer algún tipo El preservativo sirve para eso. Sí. ¿Qué más? ¿Alguien habló? ¿Una mujer habló? Sirve también en caso de que haya pérdida de algún miembro y de alguna parte del cuerpo. ¿Cómo, Patricia? Es que se te va la voz. que también son muy útiles para de pronto hacer algún tipo de torniquetes o sujetar alguna herida para que no se escape mucho el fluido de sangre. También. Bueno, ¿por qué está la controversia, no? Porque pues, los preservativos tienen su función principal, que es
que es la protección en las relaciones sexuales, ¿cierto? Y también como método, como posible método anticonceptivo, ¿sí? Que no es 100% eficaz. Pero el preservativo tiene cualidades, ¿sí? Y no solamente es útil para las relaciones sexuales, sino también sus cualidades elásticas y también cualidades estériles, ¿sí? Recuerden que el condón debe venir estéril en su empaque. Entonces, un condón es muy bueno para preservar cualquier extremidad, no, pues no en su totalidad, no vamos a preservar una pierna completa en el condón, ¿no? Pero sí extremidades pequeñas podremos preservarlas en el preservativo para evitar que contaminaciones y también aislarlo del ambiente, ¿sí? Adicional a esto, como ustedes lo decían, generar torniquetes por su capacidad elástica. De por sí, hay torniquetes, hay elementos de torniquete pues precisos para su uso, ¿sí? O sea, hay torniquetes, pero también tiene la capacidad de funcionar como un torniquete. Entonces, ¿debería estar o no debería estar? Pues es la controversia. De que puede servir, sí puede servir, para muchas ocasiones puede servir. También en una empresa debe tener toallas sanitarias, ¿no? Esto, toallas higiénicas, ¿sí? Se deben tener. Cumplen su función principal, que es para el periodo menstrual, y también sirven como apósitos por su capacidad de absorber y poder detener también una herida. Entonces, durante una emergencia, cualquier elemento que sea estéril y limpio sirve para detener o ayudar a prevenir complicaciones en las lesiones. Bueno, medicamentos no vamos a hablar porque no se deben poner. Bueno, cuidado de mantenimiento. En el hogar, el colegio, el trabajo, etcétera. El botiquín debe estar en un sitio seguro, lejos del alcance de los niños y donde no ofrezca riesgo alguno. No deberá ubicarse en un baño o la cocina. Los medicamentos se pueden alterar por la humedad o por el calor, ¿sí? Medicamentos no solo hablamos del acetaminofén, de los que no debe tener, también hablamos de las sustancias antimicrobianas como el alcohol o, o las sustancias yodadas, ¿sí? Todos esos tipos de medicamentos. Todos los elementos deben estar debidamente resguardados y rotulados. En caso de líquidos, se recomienda utilizar envases plásticos, pues el vidrio puede romperse fácilmente, ¿sí? Todos los frascos que deben de estar en el botiquín deben ser plásticos, ¿sí? Periódicamente se deberá revisar el botiquín y sustituir aquellos elementos que se encuentran sucios, contaminados, dañados o caducados. Para administrar medicamentos, no debemos administrar medicamentos. Y es recomendable hacer una lista del contenido y pegarla en la contratapa del botiquín. Debe estar ubicado en un lugar accesible, pero seguro. Es decir, lejos de los alcances de los niños, como lo presentaban también en el video, y no debe estar expuesto ni al calor ni a la humedad, ¿sí? Bueno, listo. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante. Ya vimos tipos de actuaciones dependiendo de las emergencias, ¿cierto? Vimos cómo hemos actuado ante una hemorragia, ante una herida, ante una fractura, ante un paro cardiorrespiratorio, pero también vamos a ver cómo se analizan o cómo se toman los signos vitales, ¿sí? ¿Cuáles son los signos vitales? El pulso, la respiración, la temperatura corporal y la tensión arterial, y adicionalmente a eso la saturación de oxígeno. El saturador de oxígeno, pues no es un requisito tenerlo
en un botiquín, ni tampoco ¿qué? El tensiómetro, pero sí debería tener, claro que sí. Pues no debería tenerlo esencialmente dentro del botiquín, pero la empresa debería tenerlo como ayuda en el actuar ante posibles emergencias, ¿sí? Una emergencia no siempre es un terremoto, una emergencia siempre es, también puede ser una enfermedad que sufre uno de los compañeros de trabajo, ¿sí? Alguna afectación que pueda sufrir. Entonces, esos elementos se pueden tener. Bueno, son indicadores a través de los cuales es posible evaluar al individuo y reflejan el estado fisiológico de las funciones vitales y los órganos efectores. El cerebro, el corazón, los pulmones y el metabolismo. Las constantes vitales son varios parámetros que indican el estado general de los pacientes. ¿Sí? En esas son la temperatura, el pulso, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial y la saturación oxigenada. Ya vamos a hablar de cada uno. ¿Sí? Vamos a hablar de la temperatura. Weiner, Rentería. Vamos a leer la temperatura, Weiner. Bueno, no es la Weiner. Es la cantidad de calor del organismo. El centro regulador se halla ¿dónde? En el hipotálamo. ¿Dónde está el hipotálamo? Nuestro cerebro, ¿cierto? Funciona como un termostato coordinando los procesos de producción de calor y pérdida de calor. La temperatura corporal normalmente es constante, variando entre 36.6 y 37 grados centígrados. Esa es nuestra temperatura normal, ideal, para que el funcionamiento de nuestro cuerpo sea correcto. ¿Por qué? Temperaturas más bajas pueden afectar el funcionamiento de nuestros órganos principales y nuestros órganos más importantes. ¿Sí? Nuestros órganos deben y funcionan a ese rango de temperatura. ¿Por qué? Porque así está, esa es nuestra fisiología. Cuando se bajan las temperaturas y sufrimos algún tipo de hipotermia, nuestros órganos facilito empiezan a fallar. Cuando también se sube por encima de 37, no estoy diciendo que en 38 ya estén fallando los órganos, pero cuando hay unas altas temperaturas por encima de 40, 41 grados centígrados, nuestros órganos también empiezan a fallar. Entonces, debe haber una regulación en las temperaturas de nuestro cuerpo. Por eso es importante tener termómetros que nos permitan identificar. No puedo participar porque sí. Bueno, y de ahí. ¿Está bien? Bueno, entonces, debemos identificar los rangos de temperatura y saber que cuando hay fiebre o cuando hay una baja en la temperatura, ¿no? Por ejemplo, en 35 grados centígrados ya estaríamos fríos, estaríamos helados, ¿sí? Nuestro cuerpo ya sentiría, la piel se sentiría fría. Y de ahí, si quieren me escriben al WhatsApp, ¿listo? Entonces, por encima de 37 grados centígrados fiebre, por debajo de 36 grados centígrados estamos sufriendo comenzando un posible grado de hipotermia. ¿Por qué? Porque estamos bajando nuestra temperatura y podemos causar daños a nuestros órganos. El principal órgano que se afecta cuando hay una alta temperatura es nuestro cerebro también. Y no todos los órganos que se mantienen por metabolismo, que son el hígado, el páncreas y demás glándulas que funcionan endocrinológicamente.
Bueno, bueno, muchachos, son las 9:10. Nos vemos a las 9:30, ¿listo? Vamos a dar un descanso. Yo también voy a tomar un poquito de agua que tengo sed y seguimos con la clase. 9:30. 9:30, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar la clase y terminando la presentación que tenemos, vamos a hacer la actividad, recojo notas y damos por terminado el módulo. ¿Listo? ¿Entendido? Me dicen ok, los que no pueden hablar ok por el chat. Sí, señor, hablan. Sí, profe. Listo, entonces hoy terminamos temprano, terminamos la presentación, hacemos el examen y damos como terminado el módulo. Yo termino de recoger las notas, paso todos los formatos y se las paso a Isa y Isa les comunica las notas de cada uno. ¿Listo? Recuerden enviarme los trabajos, los que no me lo han enviado. Y de ahí, porque está hospitalizada, pues, no sé, dígame usted un día, profe, lo puedo entregar mañana, pasado mañana, ¿sí? Y yo se los recibo, ¿listo? Los que no me lo han enviado, por favor, escríbame, profe, no me lo han enviado por tal motivo, para saber que les voy a colocar nota o les va a quedar en cero eso, ¿listo? Profesor, acuérdate que yo le dije que le entregara el trabajo en el transcurso de hoy mientras me prestan el computador. Listo, ya me dijo, ¿listo? Nueve y media, ¿listo? Chao. Tenemos formas de aparición en la fiebre, brusca o progresiva, su intensidad. Hay hipotermia, febrícula o hipertermia, o la fiebre como tal, que la hipotermia nos indica que estamos por debajo de 20 grados, la febrícula en los grados normales, en el rango normal, y la hipertermia por encima de los 38 grados centígrados. Tenemos tipos de termómetros, ya lo habíamos hablado, ¿no? Tenemos digitales, y tenemos los de mercurio, que se encuentran con metales adentro, ¿no? Entonces, el ideal siempre va a ser el digital. O sea, en la actualidad siempre va a ser el digital. Antes, pues, era el de termómetro. El de termómetro de vidrio, que era con mercurio. ¿Qué se debe tener en cuenta? Por ejemplo, cuando se hace la lectura en el de mercurio, se debe saber leer, ¿sí? Generalmente en estas puntas negras, en la punta negra de ese termómetro, se encuentra la ampolla con mercurio. ¿Qué pasa con el mercurio? El mercurio es un metal que al estar expuesto al calor o a las temperaturas, él se expande, ¿sí? Él crece. Entonces, estando ahí, en la ampolla, cuando está en contacto con la piel, se le transmite el calor que tenemos, ¿sí? Y él va creciendo. Entonces, ese crecimiento hace que el líquido del mercurio que se encuentra acá se vaya expandiendo y vaya subiendo a relés de la barrita, ¿sí? ¿Y qué le indica? Que hasta está graduado, esas ampollas están graduadas para indicar que hasta determinado crecimiento está en temperatura. Entonces, si creció hasta acá, son 36 grados centígrados. Si creció hasta acá, son 37 grados centígrados. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, la temperatura la va a marcar el metal por su crecimiento al contacto con el calor. El digital, pues es muy fácil, oprimir el botón y él hace la toma de la temperatura. Bueno, mira, aquí está el termómetro. Esta es la ampolla y se va desplazando hasta llegar a la temperatura que esté marcando el cuerpo. Frecuencia cardíaca. Es la onda pulsante de la sangre originada por la contracción del ventrículo izquierdo y que produce expansión y contracciones regulares de la arteria. Entonces, la frecuencia cardíaca la podemos tomar también como si fuera el pulso. Al comprimir una arteria superficial sobre un plano duro,
con los dedos índice y corazón se percibe una sensación que corresponde a la frecuencia cardíaca y se denomina pulso. ¿Qué quiere decir el pulso? Que cuando nuestro corazón bombea, genera una onda de movimiento. ¿Por qué? Porque el corazón tiene tanta fuerza que, recuerden que es una válvula, ¿no? Y boom, bombea un chorro de sangre pues un chorro no, una onda de sangre por nuestras arterias, y el pasar genera una presión. Entonces, cuando nosotros colocamos el dedo sobre la arteria, siempre va a estar pasando sangre con presión. Entonces, por eso sentimos el movimiento en las arterias y logramos identificar el pulso. La frecuencia es el número de pulsaciones por minuto. Los valores normales de una persona adulta es entre 60 y 80 pulsaciones por minuto, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la presión para identificar el pulso, este es el rango ideal, ¿sí? 60 quiere decir que la persona está calmada, está bien y está calmada, está sentada, no está haciendo ninguna actividad física. 80, ya esa persona pues ha caminado un poquito, se ha movido, ha ido al baño, ¿sí? Ya hay un pulso más grande porque cualquier movimiento que nosotros hagamos, nuestro corazón tiene que bombear sangre mucho más rápido para mencionado. Entonces, si encontramos pulsos por encima de 80, pues ya estaríamos hablando de una taquicardia, que el aumento en la frecuencia arriba de los parámetros normales, pulso por encima de 100, ¿sí? Entonces, ahí ya hablemos de una taquicardia, y es cuando la persona siente el cosquilleo en el pecho porque su corazón está latiendo mucho más rápido de lo normal. Una bradicardia es cuando ya está por debajo de los 60, pues su corazón está latiendo mucho más lento y generalmente esas personas se desmayan porque su corazón no está bombeando lo suficiente para llevarle sangre oxigenada al cerebro y pierde la conciencia. Aunque existen otras arterias como la humeral, temporal, carótida, femoral, media, poplítea, normalmente se suele tomar la arteria radial en la cara anterior de la muñeca. Ojo. Bueno, leamos este. Se sitúan los dedos índice, medio y anular. Nunca con el pulgar, porque este tiene pulsación propia. Sobre la muñeca del paciente, comprimiendo dicha arteria radial contra el hueso. Percibiéndose el pulso, la presión debe mantenerse durante un minuto. Bueno. Siempre debe hacerse con el dedo índice y el medio, que lo llamamos corazón, ¿sí? El índice y el medio. ¿Por qué? ¿Por qué el pulgar no? Nuestro pulgar tiene sensación propia de pulso. ¿Por qué? Porque hay una irrigación arterial hacia el pulgar. Entonces, si ponemos nuestro pulgar y la persona no tiene pulso, podemos identificar falsamente el pulso. Entonces, colocamos nuestro pulgar sobre la muñeca del paciente y decimos, ay, no, sí está vivo o tiene pulso, pero no, estamos sintiendo de nuestro propio pulso. Entonces debe ser con el índice y con el medio. Frecuencia respiratoria. Es el número de ciclos ventilatorios, inspiración y expiración, ¿sí? Es respirar y soltar el aire, que se producen en un minuto de manera inconsciente y sin esfuerzo, ¿sí? Recuerda que nuestra respiración es inconsciente. Ahorita que lo estamos hablando, de pronto se acordaron que están respirando y entonces, ay, van a decir, ay, no, ahora tengo que seguir respirando hasta que me olvide porque lo tengo que hacer yo solo. Lo tengo que hacer con la propia voluntad. Pero bueno, la respiración la maneja el cerebro, ¿sí? En una zona especial que maneja nuestra respiración, que la uso automático. Que nos hace respirar sin nosotros acordarnos. Vivimos nuestra vida normal, sin nosotros necesitar. Necesito respirar, no. Entonces, la persona lo está haciendo de manera inconsciente y sin esfuerzo. Características de la frecuencia respiratoria. La velocidad, ¿sí? Respiraciones por minuto. Profundidad o amplitud. Es la distensión de la caja torácica y la pared abdominal correspondientes al tipo respiratorio. Entonces,
La velocidad, pues, al momento de realizar el conteo de la frecuencia cardíaca, ¿qué es lo que vamos a ver? Nosotros pues, no podemos medir palpando la respiración porque no se puede, solamente observando, ¿sí? ¿Y cómo vamos a observar? Viendo cómo se va a mover la caja torácica. ¿Con eso qué verificamos? Las repeticiones. ¿Qué quiere decir? Entonces, si la persona está respirando muy rápido, pues van a haber más repeticiones, ¿sí? Y también vemos la distensión de la caja torácica. ¿Qué quiere decir? Si está respirando muy rápido y está generando una ampliación muy grande, o sea, está creciendo mucho su pecho cada vez que respira, es porque tiene una necesidad profunda de oxigenar su cuerpo, ¿sí? Si hay una velocidad muy mínima, hay alguna complicación a nivel pulmonar o a nivel cerebral que puede indicar algún trauma, ¿sí? Y se necesita trasladar. Igualmente que cuando está respirando muy rápido, también se necesita trasladar. Entonces, lo normal es respiraciones por minuto con una distensión de la caja torácica normal, que se vea simplemente, que se pueda insuflar y se pueda desinflar fácilmente. El ritmo. Relación normal entre la inspiración. Eso es lo que le decía. La expiración es menor que la expiración. De la respiración normal se denomina apnea. Bueno, el tipo de movimientos respiratorios. Torácico costal ocurre por acción de los músculos costales, ¿sí? O sea, en la caja torácica se empieza a mover. Y abdominal diafragmático. Se produce por acción de los músculos abdominales, más comúnmente en los varones. Alteración del patrón de frecuencia respiratoria. Entonces tenemos bradipnea. La bradipnea es la disminución en la frecuencia, acompañada generalmente por un aumento de la profundidad. Y la taquipnea es el aumento en la frecuencia respiratoria. Y la hipernea es aumento en la frecuencia y la profundidad respiratoria. Bueno, ¿cómo debemos evaluar la frecuencia respiratoria? Preparar al material necesario, que es un reloj y algo para registrar, ¿sí? Entonces, el paciente, ojo, la frecuencia respiratoria se debe medir cuando el paciente está calmado, ¿sí? No, las respiraciones no van a ser correctas si el paciente está alterado. ¿Sí? Cuando uno está alterado, siempre van a subir las respiraciones. Siempre debe ser cuando el paciente está calmado para tomar esto. ¿Y cómo se toma? Con un reloj. ¿Qué vamos a hacer? Mirar cuántas insuflaciones o cuántos movimientos torácicos realizó durante un minuto. Y sacamos el valor total de las respiraciones. La presión arterial. Vamos a hablar de la presión. La sangre circula a través del sistema circulatorio debido a los cambios de la presión. La presión arterial es un buen indicador de la salud cardiovascular. Esta se mide en una unidad que es milímetros de mercurio. Muchachos, en el chat está la asistencia, ¿no? Vayan llenándola de una vez. Bueno, la presión arterial, entonces es la fuerza que se ejerce sobre las paredes de una arteria. ¿Por qué? Porque pasa la sangre que bombea el corazón, ¿sí? Tenemos la presión arterial sistólica y la diastólica. ¿Qué quiere decir esta? Cuando la presión sube y cuando la presión baja. Pues ya tenemos las dos. La sistólica. La presión sistólica es la primera cifra.
es la presión sanguínea en las arterias durante la sístole ventricular cuando la sangre es expulsada del corazón a las arterias. Entonces, cuando el corazón se comprime, expulsa la sangre por la arteria y ese movimiento, esa presión es la sistólica, ¿sí? Y la diastólica es la presión de la diástole, cuando el corazón se relaja y la presión arterial cae. Entonces, por eso siempre decimos, ay, está en 120/80. ¿Por qué? Porque 120 es la primera cuando el corazón se contrae y la 80 es cuando el corazón se relaja y entonces la presión ya es mucho más baja. La hipotensión es cuando la presión excesivamente baja y sobre las paredes de las arterias. Causa de esta hipotensión: dilatación en las arterias, pérdida del volumen sanguíneo, insuficiencia del músculo cardíaco. Entonces tenemos enfermedades cardíacas y también tenemos hemorragias. Si hay una hemorragia, pues vamos a perder sangre, y al perder sangre, pues ¿qué va a pasar? Pues no va a haber la suficiente sangre para bombear en el corazón, y el corazón va a bombear lo a poquito que llegue y ya no va a haber presión en las arterias. Por consiguiente, ¿qué habría? Una pérdida de la conciencia. Recuerda que una hemorragia no solamente es una herida, también hay enfermedades que causan hemorragias internas y nos pueden llevar a la muerte fácilmente por una hipotensión. Síntomas de la hipotensión: palidez, piel moteada, friabilidad, diuresis, confusión y aumento en el pulso. La hipertensión. Entonces, la hipertensión es la afectación en la presión de la sangre hacia las paredes de las arterias cuando esta es demasiado alta. Causas: cuando se consume demasiado sodio, ¿sí? Cuando se toma demasiado alcohol, cuando se tiene antecedentes familiar de hipertensión arterial y enfermedad renal crónica. La tensión arterial, la óptima, se encuentra entre 120/80. Normal hasta 130/85. Y ya está elevada es cuando está por encima de 139, ¿sí? Cuando la sistólica está por encima de 139, ya podemos decir que hay una hipertensión. Entonces, cuando las personas son diagnosticadas de hipertensión, se les realiza un seguimiento por una semana, tomándose la tensión arterial a las mismas horas, con el mismo descanso, para que evaluar si estas tensiones consisten durante todo este tiempo y se puede determinar que hay una hipertensión. Y se debe tomar medicamentos para poder descenderlo. ¿Sí? Cuando está por encima de 140, pues habla de que es una etapa en la que se puede llegar a reducir la hipertensión y llegar a normalizarla fácilmente en algunas ocasiones sin tener necesidad de tomar medicamentos. Cuando ya está por encima de 160, ya es una hipertensión moderada, es difícil de regresar. Y una hipertensión grave, pues, es muy difícil regresarla, así sea con los medicamentos. Se mantiene elevada, se baja un poco, pero se mantiene elevada. Podría estar hasta el 140. La hipertensión es una enfermedad silenciosa porque no la podemos percibir fácilmente, pero es una de las más peligrosas porque nuestro cuerpo está diseñado para resistir las presiones de la sangre normal, ¿sí? La óptima de 120/80. Esas serían las presiones que reciben nuestros órganos cuando la sangre llega a oxigenarla, ¿sí? Entonces, cuando las presiones suben, nuestros órganos no resisten la llegada de esa sangre y empiezan a dañar las paredes de los órganos, a debilitarlos, a consumirlos, y cuando vemos ya tenemos ceguera, tenemos extremidades con lesiones por el acúmulo también acompañado de los diabéticos.
el cúmulo de la glucosa y daños en los vasos sanguíneos. Tenemos daños renales, tenemos daños en el hígado. Entonces, la hipertensión es una enfermedad de la cual hay que cuidarse mucho. Bueno, entonces, ¿cómo se toma la tensión arterial? Con el estetoscopio y con el manómetro. Un momento. Entonces, ¿en qué consiste de la toma de la tensión arterial? Este brazalete, yo creo que a todos nos han tomado la tensión arterial, ¿cierto? Pero ¿cómo funciona? Este brazalete ejerce una presión sobre el brazo, ocluyendo las arterias, o sea, disminuyendo el paso de la sangre por la arteria, y que cuando esta bombita que está acá, este seguro que está acá, suelta el aire, el flujo sanguíneo regresa a la extremidad y con este manómetro, con este regulador, podemos obtener el movimiento y la presión a la que la sangre retorna a la extremidad. ¿Y cómo la escuchamos? Con con el estetoscopio colocándole sobre la arteria. Entonces, cuando la presión es liberada del brazalete, la sangre regresa con la misma presión normal del cuerpo que debe tener, que sería 120/80, y con el estetoscopio se va escuchando, y cuando se escucha el primer latido, cuando se escucha el primer pulso fuerte, uno identifica en cuál número está en el manómetro este, y el segundo y el último pulso que se escucha es el segundo ítem de la tensión. Entonces, el primer ítem que escucha, el primer pulso que escucha es el primer ítem de la tensión, que sería la sístole. Y el último ítem que escucha es la diástole. Bueno, la oximetría de pulso es un método de medición no invasiva de la saturación de oxígeno de la hemoglobina a nivel de los capilares sanguíneos, y también vigila la frecuencia cardíaca y la amplitud del pulso. Se llama saturación de oxígeno al SpO2 y está muy cerca del cuerpo. ¿Qué hace esto? Nos mide el nivel de oxígeno que hay en nuestra sangre y que pasa por todas las extremidades de nuestro cuerpo. Entonces, cuando no estamos respirando bien, este aparatico nos va a ayudar a identificar cuánto oxígeno sigue circulando en nuestra sangre. Entonces, ahí identificamos problemas respiratorios como neumonías, ¿sí?
algo que esté interfiriendo en que en los pulmones capten o incluso enfermedades cardiovasculares que indican que el corazón no está latiendo lo suficiente para oxigenar al cuerpo. Hoy en día estos aparaticos son pequeñitos, del mismo tamaño de la pinza que toca el dedo, ¿sí? Bueno, les envié el link al WhatsApp y también se los voy a enviar por aquí por el chat para que ingresen por favor a la actividad. Muchachos, vamos a ingresar a la actividad que está en el link. Ya lo envié por WhatsApp y también lo envié por el chat de la llamada. Los que me están escuchando vayan ingresando, coloquen su nombre completo o no mentiras, el primer nombre y el primer apellido, colóquenlo para poder registrarlos en la nota, ¿listo? Listo, de los que están acá, ¿ya ingresaron todos o falta alguno? Hay 14 acá. Voy a dar inicio a la actividad, ¿listo?
Bueno, muchachos, fue un placer haber dado el módulo de primeros auxilios. Espero que hayan reforzado a través de los talleres todos estos conocimientos. Espero en algún punto pues verlos presencial si continúan en la carrera y que logren graduarse y poder ejercer esta carrera tan bonita y tan necesaria que es en el día a día en las empresas. Entonces, pues nada, quería darles las gracias por la participación, por haber correspondido en todos los talleres, muy juiciosos todos, muy pendientes, en comparación de otros años que han habido personas que se les olvida todo y ustedes siempre están, así se les olvide, siempre están acordándose de todos los deberes que tienen que hacer. Sigan así, terminen la carrera y mucha suerte. Hasta luego. Bueno, no sé si alguien tiene que decir algo. Profe, yo. Profe, muchas gracias. Bueno, de nada. Muchísimas gracias, profe, por el módulo y por todo lo enseñado. Gracias a ti. Gracias a todos los que Gracias, profe, por participaron. todo. Los entiendo porque algunos están trabajando, tienen muchos compromisos y igual cumplen con el deber de estar estudiando y los felicito. Pues nada, que les vaya muy bien en el resto de los módulos. ¿Listo? Hasta luego. Vamos por terminar la Profe, una reunión. pregunta. Ajá, Pongamos, dime. yo envié todos los otros trabajos al correo, ¿no? ¿Y cómo hace uno para saber si le llegaron? Pues yo revisé, dice que sí, que fue enviado. Si usted lo envió, el Ajá. correo llega. Bueno, Eso ojalá no se que, preocupe. bueno, sí, me preocupa un poquito, bueno. Bueno, listo. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más tiene alguna duda? No, profe, ninguna. Muchas gracias, profe, por habernos enseñado este tiempo. Y ahí disculpe. Ah, no, tranquilos, de nada. Bueno, fue un placer haberles dado ese módulo, muchachos. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Damos por terminada la reunión.